Bien, hoy llevamos un hexagrama muy bonito. Qué tópico soy, ¿no? Pero es cierto, es que todos los arquetipos son preciosos y necesarios. Y este es uno de ellos. Podemos compararlo, podemos reflejarlo también, empezando por el sistema inmunológico, ¿no? Porque a lo mejor hablar directamente del ejército y en una época como esta, en que los ejércitos son movidos, bueno, en esta, y supongo que en todas, ¿no? No han sido movidos tan arbitrariamente, sin embargo, es una estructura arquetípica de necesidad, como lo es el sistema inmunológico o el sistema de alarma del propio cuerpo, ¿no? Siempre como elemento dispuesto a intervenir en estados de crisis. Vamos a recordar con ello un poco el orden de la secuencia, ¿no? Venimos del conflicto. Cuando el conflicto no hemos logrado solventarlo de manera conforme a la justicia establecida por los mejores corazones y cabezas, ¿no? Se supone, por el orden jurídico, y ha habido elementos que no han podido ser conciliados, pues entonces tenemos que los hombres solemos resolver los asuntos de una manera violenta. Esa manera violenta puede ser brutal y puede ser lo menos cruenta posible, como por ejemplo lo es en el sistema inmunológico, que siempre frente a una necesidad y de acuerdo a los recursos del propio cuerpo, establece una estrategia de necesidad para ser lo menos cruel posible y eliminar el elemento que hay que quitar del medio. El ejército tiene las mismas funciones a nivel colectivo. Si miramos la estructura, bien, estamos entre no haber resuelto el conflicto y la posterior necesidad, la siguiente, de llegar a solidarizar dentro del contexto social, agrupándonos según las tendencias naturales de cada uno, pero siempre con la finalidad de la construcción colectiva. De manera que entre no haber solucionado el conflicto y la necesidad de solidarizarnos comunalmente como seres humanos, pues estamos precisamente frente a este estado de crisis, el ejército. El hexagrama nuclear que contiene el ejército es el 24, la base del carácter. Vamos directamente desbrozando hasta llegar a aquellos aspectos prismáticos que nos conviene sobresaltar para relacionarlo más directamente con el contexto general de la situación. El contexto general de la situación es un estado de necesidad en el que tenemos que intervenir para solucionar una crisis y la manera sobre la que actuar sobre la base del ser. Pues lo vamos a poner todo en riesgo, ¿no? Frente a una movida del ejército que implica peligro y riesgo, pues vamos a tener que trabajar sobre la base del carácter. De ahí que el hexagrama nuclear interior sea el 24, el tronco del carácter. Bien, instalado ahí en el orden de la secuencia y expuesto el nuclear, pues vamos al texto del hexagrama, que es pues localizar la necesidad, lo mismo que el sistema inmunológico frente a una agresión externa no desperdicia los elementos, tampoco echa mano ilusoriamente a elementos que no contiene, porque si un organismo está desgastado y tiene ciertas carencias, habrá determinados elementos defensivos de los que no podrá hacer uso porque no los tiene. Le faltan vitaminas o tiene un órgano enfermo y por tanto, para afrontar la necesidad hay que seleccionar muy sabiamente cuál es el objetivo de prioridad
de necesidad a combatir y establecer, según los propios recursos, qué manera estratégica, con la mayor sabiduría posible, para no perder tiempo, para no dilapidar elementos, para no hacer uso de dolor y crueldad, y zanjarlo de la mejor manera posible. Este es el espíritu general que debe conducirnos en relación a la pregunta que acabamos de hacer y en la que nos ha salido como respuesta oracular el hexagrama número 7, el ejército, sin líneas mutantes. Bien, vamos ahora, como ya tenemos cierto conocimiento por los estudios previos que hemos llevado durante estos años antes, pues vamos a ir directamente a las líneas. Voy a hacer un enunciado lo más sintético posible de las líneas, uniéndolo, tratando de hilarlo con el complementario que siempre es conveniente tener agregado al propio dictamen de la línea. Entonces, la primera línea del ejército la he sintetizado de esta manera. Todos los encartados en revisión y previsión. Es decir, antes de una acometida en la que se va a poner en riesgo incluso la propia vida, pues lo propio es que todas aquellas personas que van a participar estén lo suficientemente enteradas de qué es lo que van a tener que afrontar y de qué manera. Por tanto, todos los encartados en la primera línea deben confluir en un lugar común para ser informados, analizar y analizar con previsión. De manera que ya hemos metido la primera línea y el complementario, que es el 19. Acercamiento de inspección con previsión. Esto sería una síntesis para la primera línea. La segunda línea, puesto que vamos a aludir un poco a la estructura, el ejército está conformado por el pueblo. Son nuestros hijos y los hijos de todos los pueblos, los jóvenes, los que se juegan el pellejo, aunque las consecuencias las sufra todo el mundo. Pero es la esencia joven, vital, la que confluye. Por tanto, es el pueblo y está representado por el trigrama de abajo. Y en el centro del pueblo debe estar situado, ¿quién? Pues la persona más capacitada para mandarlo. En el caso del ejército, que podéis trasladarlo a la consulta que hayáis hecho en relación al asunto de que tratéis, debemos situar en el centro de la cuestión a la persona más capaz que conozcamos. Un cirujano para que la intervención no sea cruenta y sea lo más precisa e indolora posible. Y en el caso del arquetipo concreto del ejército, pues un general experimentado que esté bien formado en relación a aquello que pretendemos combatir, que esté bien centrado en el asunto, que esté bien comunicado con los objetivos y con los elementos que ha de movilizar, una buena correlación con los jefes, con los oficiales, con los soldados, para que todo el mundo esté perfecto, tenga un elemento de comunicación empática y comprendiendo la finalidad, se colabora con mucha mejor disposición que si lo gobierna alguien arbitrariamente. De manera que un general centrado es fundamental y además no solo centrado, sino centrado, y con esto aludo al complementario, porque mutando la segunda línea, lo que nos lleva el hexagrama es al 2, a la tierra, la nutrición, lo receptivo, el cumplir lo que ya previamente se ha establecido, luego un general centrado, comunicado y con un plan perfectamente delimitado. Quiere decir esto que no se va a adelantar extraviándose con otras propuestas una vez metido en el conflicto. Bien, esta sería una respuesta para la segunda línea en mutación.
Con la tercera, ya sabéis, esta alusión se refiere naturalmente al entramado de intereses en que están las terceras líneas estructuralmente, ¿no? Tiran de arriba, tiran del medio y tiran de abajo. Lo que es difícil es tener. Y en una situación como un estado de crisis, como el ejército, pues la parte más joven, la parte más inexperta, la sangre más viva, la savia más verde, hay una eclosión y hay una movida, hay un furor, hay un hervor. Pero cuidado, porque esta línea tercera dice que si el joven impetuoso, si la pasión efervescente usurpa a la sabiduría y a la razón y a la sensatez en la dirección, el propio carro del ejército llevaría cadáveres propios, porque no los conduciría con sabiduría y sensatez, sino con impulsividad y fogosidad. Por tanto, con entre la advertencia de que no debe ser el hervor de la sangre el que conduzca, sino la sabiduría, y el complementario, que es el 46, que dice, que es un hexagrama, que dice que tiene una peculiaridad lingüística, que mientras hay un leitmotiv a lo largo de todos los hexagramas, que dicen es conveniente que para llevar a cabo una acción recurra a la mejor disposición de tu ser espiritual y cultural. Que eso sería propicio que recurriera a tu mejor formación. Aquí te dice, es preciso ver al gran hombre. Es decir, es de necesidad que en lugar de ser dirigido por la efervescencia de la sangre, sea necesariamente dirigido por la sabiduría al respecto y la sensatez. Esa es la tercera línea. En la cuarta nos pone otra tesitura muy peculiar y para los ánimos fogosos difícilmente entendible. Es decir, los ejércitos no siempre tienen que devolver el envite de la provocación ajena, como al joven. Me ha cruzado por la mente un hecho luctuoso, bueno, pero no viene al caso. El joven impetuoso, con que le digan, ¿qué te digo yo? Tonto, que eran tontos. Se siente tan ofendido que ve la necesidad de entrar en conflicto bélico con el contrincante, que es el primo de su mozol y que te da un guantazo que te parte los dientes. No necesariamente. Puede que la cultura, el momento cultural del momento, siempre tiene relación con los momentos históricos. El valor es una cuestión que está fuera de toda duda, pero no siempre la valentía, el ser valiente significa arrojarse hacia adelante. Muchas veces esa valentía, cuando está matizada adecuadamente, no por el temor, sino por la sabiduría, sabe delimitar perfectamente cuándo es huir y cuándo es preciso retirarse para no llevar a la escabechina a los propios contra un enemigo que sería cuando menos pírrico el intento. Y pírrico es optimizarlo excesivamente. Frente a un enemigo mayor, el hecho de la retirada no debe ser entendido como una huida, sino como una liberación de las propias energías y también de las ajenas, porque el derramamiento de sangre, sea propio o ajeno, es siempre una crueldad frente a la cual el ser humano siempre debe gastar todos los recursos posibles para evitarlo. ¿Verdad? Por tanto, la cuarta línea, llevándolo a términos concretos, quiere decir, si hemos hecho una consulta y nos ha salido la cuarta línea, que en lugar de meter hacia adelante, lo que tenemos que hacer es preservar los recursos que tenemos, sea de orden espiritual, material o incluso físico o económico. Será mejor que los guardemos antes que arriesgarlos en
en una empresa que no tiene futuro. Por tanto, retirada. Esa es la propuesta para la cuarta línea. En la quinta línea volvemos a tener un repunte en el dictamen oracular que nos trae a la memoria elementos residuales de aquella tercera línea impetuosa, ¿no? Es decir, cuando vamos a entrar en refriega, aunque sea a nivel, digamos, lúdico, artístico, en la práctica de un arte marcial, siempre tiene que haber una ropa y una motivación dentro. Voy a tener un combate de kung fu con un compañero de taekwondo. Hace falta una cierta predisposición activa. Bien, pero cuidado, no la confunda con un arrojo insensato y falto de equilibrio y falto del conocimiento técnico. Entonces, en la quinta línea nos dice el texto clásico que hay algo que hacer, hay un jabalí que entra en nuestro huerto, o hay algo que, en relación a lo que hemos consultado, hay algo que seleccionar. Pero cuidado, que seleccionar, no que arrasar impetuosamente. No es que todo lo que pretendemos, a grosso modo, sea aquello que debemos llevar a cabo, sino que con esta consulta, en lugar de dejar que el impulso, el ímpetu de la sangre, del deseo, de nuestra pasión, quiere ir a por todas, no es a por todas. Dentro del campo de la consulta que acabamos de hacer, debemos actuar como aquel general de la segunda línea, selectivamente, o como usaría un cirujano del escalpelo, ¿no? Es decir, si puedo usar el láser, que es menos cruento y muy selectivo, en lugar de llevar el cuchillo, porque no tengo otro remedio, del carnicero con el cual había una sangría, pues voy a ser lo más preciso posible. Y en lugar de tragarme todo el curso entero, voy a seleccionar aquella materia que es la que me viene bien para completar mis carencias, pero no todo. Todo el paquete no. Sabiduría para seleccionar. De ahí que con la quinta línea, el complementario sea el 29, que es el magisterio del agua, que sin pretensión y fiel a su necesidad, discurre con adaptación a la gravedad circunstancial, seleccionando muy precisamente por dónde discurrir. Esa es la quinta línea. Y la sexta, en la que se supone que ya hemos llevado el conflicto al término victoriosamente, pues todavía, y vuelvo aquí a pulsar otra vez el ánimo sentimental, nuestra inercia colectiva, ay, como hemos ganado, pues qué alegría tengo. Bien, tienes alegría por la victoria, pero no vayas a confundir la labor del noble con la del vulgar. A la hora de repartir los beneficios o el orden de encauzamiento del nuevo caudal que se ha obtenido con la victoria, no vayas a darle. No emplees al vulgar, dice el texto tradicional. No emplees al vulgar. Al vulgar no tienes por qué darle un feudo donde va a haber gente que tiene mucha mayor cualidad ética y capacidades prácticas en relación a aquello que debe gobernar, y se lo deja a una persona vulgar que no va a hacer un uso adecuado de aquello. No vaya a confundir a la hora de la victoria al vulgar con el noble. Esas son las 6 líneas por sí mismas. Ahora vamos a tratar de verla lo que corresponde a nuestro curso concreto cuando mutan 2 líneas. Cuando tenemos la primera y la segunda, a esa labor de encarte y previsión que nos manda la primera, dice, todos los encartados sobre la mesa para inspeccionar con previsión. Bien, pues ahora la primera y la segunda, que es, una vez encartado, bajo las órdenes
del general, sensato y que ha propuesto y que ha sintetizado el plan adecuado, pues a la intervención, y cuando se ha completado esta base de información y de aproximación para encarar la acción, vuelta sobre la base caracterial. Vuelta sobre la base caracterial. Esta sería la interpretación para la primera y segunda conjuntamente. Cuando tenemos a la primera y la tercera, es decir, que después de habernos concertado todos para analizar las circunstancias, corremos el riesgo de que en el grupo el valentón, el arrojado de turno, dice, no, eso lo mando yo y lo resuelvo en 3 días. Cuidado, cuidado, porque la tercera línea te dice, y nunca habla en vano el oráculo, te está diciendo que si es el arrojo meramente el que toma el mando del ejército en relación a la consulta que acabáis de hacer, si es solo el arrojo y el deseo, os va a llevar a la catástrofe. Por tanto, hay necesidad de revisar y de tener un modelo ejemplar para la acción. Cuando se conjunta la primera revisión con la rectificación del impulso y se complementa con la necesaria introducción o cambio de cambiar el arrojo por la sabiduría, entonces producimos un estado de equilibrio perfecto, la paz, el hexagrama número 11. Esto correspondería a la respuesta oracular entre la primera y la tercera línea. Cuando lo que tenemos en combinación son la primera y la cuarta, pues ya hemos visto que la primera era acercarnos todos para enterarnos y para prever con sabiduría. Bien. Y la cuarta, aquella en la que, frente a las características internas de la anterior, que afortunadamente, porque hemos oído el oráculo, hemos cambiado el hervor de la sangre por la sabiduría y la sensatez, pues aquí, en función de ese tipo de matices y de esa gran dirección y autocontrol, pues sabemos que aquello que tenemos delante no está en disposición de que nosotros podamos conquistarlo con nuestro empuje hacia adelante, sino que debemos retirarnos para preservar nuestra energía, para no gastar nuestro dinero, para no gastar nuestro tiempo, para no desgastar nuestros principios morales y éticos en una acometida que no tendría un fin adecuado, sino que aquí lo pertinente con la cuarta línea es la retirada. Cuando mutan las dos líneas, el complementario es el hexagrama número 54, que es el prototipo, el arquetipo que tiene en cuenta los deseos del corazón. Y mira, es natural que tu deseo del corazón sea obtener la victoria o incluso el hábito de valorar tanto cívicamente, colectivamente, la valentía y el arrojo es importante, pero hay momentos puntuales, momentos precisos, en que la sabiduría es la que debe privar sobre esos otros impulsos que son de carácter más primario, aunque sean muy necesarios para la existencia. Y que ahora mismo, si tú te sometes el impulso de tu corazón, porque, oh, ¿cómo me va a decir que me retire? Sí, lo que tú querrías era enfrentarlo por todo el trayecto histórico, por toda la épica de literatura que has leído, por toda la historia que has mamado en tu sociedad, tú querrías enfrentarlo. Pero la sabiduría te dice que frente a ese enemigo no tienes nada que hacer y que una verdadera sabiduría, lejos de farolear y de producir resultados cruentos, hará mucho mejor retirándose, preservando la vida propia y la de los ajenos que podrían caer en este envite innecesario. Hexagrama 54. Entonces reconoce el deseo del corazón, pero por la ultimidad del fin
reconoce el ser humano lo perecedero. Es decir, esa satisfacción de tu vanidad, de mostrar tu valentía y tu valor, tiene muy poco valor en consideración a los elementos que pondrías en juego y que enviaría a la muerte o a la pérdida, dependiendo de qué elemento estemos poniendo en juego, si arremetes hacia adelante. Por tanto, no emprender. Esta es una posible interpretación para la primera y cuarta línea. Cuando es la primera y la quinta, pues tenemos una posición diferente, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos hemos acercado y nos hemos enterado todo por medio del análisis y de la exposición y de las previsiones. Pero además por la sabiduría que ha domesticado a la pasión y al furor, pues en lugar de ir a por todas, vamos a tener la sensatez de saber delimitar cuánto debemos invertir, cuánto debemos comprar, cuánto debemos arrojar, qué debemos seleccionar en lugar de ir a por todas. Es decir, aquí hay la necesidad de ser selectivo en la intervención. ¿De acuerdo? No a por todas, no. A por todas, no. Que ese otro elemento que es un prurito cultural muy o lo quiero todo o nada. No, o todo o nada, no. Lo propio, lo que corresponde, lo que en sabiduría es pertinente. Pues bien, este es el esfuerzo que se le exige a este consultante, que en lugar de ir a por todas, como probablemente tenga en su cultura popular o su medio ambiente, en general, yo voy a por todas, yo tengo capacidad. No, tú debes tener la capacidad de ser selectivo y ser un ser civilizado y saber distinguir precisamente, y no porque tenga una picadora de mosquito, quiera amputarle al muchacho el brazo por el codo. ¿De acuerdo? Bien, pues el complementario de estas dos líneas de mutación es el hexagrama número 60, que dice que todo en la vida tiene su medida correcta. Un vaso tiene una cabida, un cubo tiene otra cabida. Si tú necesitas proveer de algo, necesitas una dosis, ya sea de medicación, ya sea de comida, ya sea de bebida. Si está escaso, vas a padecer carencia. Si es con exceso, vas a tener empacho. Todo tiene una medida adecuada. Este es el complemento en función del cual el hexagrama número 60 dice que el noble, que la virtud está en la justa medida. Y es el complemento ideal, el consejo perfectamente adecuado para aquella persona que, habiendo concurrido en principio a una previsión de investigación del asunto, debe ahora además ser selectivo a la hora de intervenir. Bien, esa es una posible respuesta para la mutación conjunta de la primera y quinta línea. Cuando en otro caso concreto de otro momento en que hemos tenido que recurrir al oráculo, las mutaciones se muestran en la primera y la sexta, bien, pues tenemos que a partir de aquella planificación inicial de aproximación en la que hemos analizado el asunto hasta el final, pues ahora hemos llegado al final y hay una victoria. Pero la línea sexta nos viene a recordar que en la victoria debemos, como hemos visto a lo largo de las distintas líneas, que hemos debido atemperar la sangre para dar, quiero decir, el hervor de la sangre, que la hemos tenido que atemperar para que la sabiduría pueda reinar, gobernar con ella y hacer un equilibrio perfecto. Aquí al final, también en el ánimo colectivo, la sociedad, pues suele prevalecer que cuando uno ha conseguido, ay, he hecho el examen y he salido victorioso, con todo el trabajo que me ha costado, sea de lo que sea, ¿no? Sea Antonio que te tenga ahí enfrente, que sea con la guitarra, que te ha salido magnífica, o bueno, no me voy a extender más. Que uno
está exultante porque ha conseguido una victoria de algo que le ha costado un trabajo y un empeño, y más un empeño como el del ejército. Pero ahora no quiere decir con esto que la sensatez que ha sido necesaria a lo largo de todo el trayecto desde el principio se volatilice y tú al final vayas a confundir la labor del noble, de aquel que ha trabajado contigo, con principios, con honorabilidad, con entrega, no lo vayas a pagar a lo mismo que al mercenario que se te ha pegado a última hora y que ha escurrido el bulto todo el tiempo que sea, pero que ahora además se quiere hacer evidente como si hubiera sido el artífice de la victoria y le vayas a dar, le vayas a encargar el feudo, un feudo que se lo estás arrebatando a otro que lo tiene muchísimo más favorecido, para ver un cauce ya viciado desde el principio. Un nuevo cauce después de una victoria que puedes al final viciarlo con un pésimo ejemplo de compensaciones. Por tanto, ojo con estas dos líneas de mutación. ¿A dónde nos llevan? Pues al hexagrama número 41. ¿Qué es lo que nos dice el hexagrama 41? El 41 es: controla los deseos y los impulsos y las pasiones, contrólala para poder tener un mejor gobierno de ti mismo. No hace falta que te sacrifiques totalmente, pero sí es necesario que hagas, que sublimes deseos, caprichos y pasiones, porque te puede haber engatusado el truán o la truana, y porque te ha engatusado últimamente, a último tiempo, vas a menospreciar a quien fielmente, a los principios, no a ti, no a tu persona, sino a los principios, se ha jugado el tipo y lo desplaza por este capricho. Controla caprichos y pasiones y con ello obtendrás un mejor gobierno de ti mismo y de la situación en general. Con esto hemos visto las mutaciones dobles, pero referidas a la base inicial de la primera línea. Ahora vamos a ver como base la segunda. La segunda, ya recordáis que hemos seleccionado al general perfectamente capacitado. Y no solo está perfectamente bien formado, sino que está centrado en la cuestión que vamos a debatir, referida a la consulta de lo que quiera que hayamos hecho, y que está perfectamente comunicado, y que además no es una criatura arbitraria que después de ese proyecto vaya a él a ingeniársele y meter otro arbitrariamente por su cuenta, sino que es un profesional, permitidme la delimitación, que está perfectamente capacitado para hacerlo aquello, que lo va a hacer con toda la sabiduría y se va a limitar a aquello. Que no es que quiera ganar mérito para que lo contrate otra vez, sino que va a estar cumpliendo sus funciones centradamente y perfectamente comunicado, al mismo tiempo que delimitado las funciones. Este es el que tenemos como base de partida ahora, en la segunda línea. Bien, cuando tenemos esa segunda línea, pero nos ha mutado también la tercera, pues tenemos que no solo tenemos esta base de criterio bien centrado, sino que tenemos la propensión, digamos, insana por savia verde, por la sangre joven, por el joven infatuado, de querer sobreponer el ímpetu a la sabiduría. No, hombre, no, tanto miramiento, no. Disculparme que lo ilustre de esta manera tan salgorda, creo que me caracteriza de alguna manera, ¿no? Eso lo arreglo yo dando un guantazo y ya está. ¿Para qué tanta majadería, de tanto miramiento? No, 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 no. Sigue prevaleciendo, por tanto, la línea segura de la sensatez y debemos moderar el impulso agresivo y las apetencias de nuestro ser más pueril, menos formado. Bien, cuando mutan las dos líneas, nos llevan al 15. El 15 es el prototipo del equilibrio.
la balanza de la justicia, cuando las cosas están equilibradas, cuando no te vas por los extremos, cuando la balanza que tan preciada es en todas las culturas no está falseada, sino que tú que quieres 3/4 de kilo y 3/4 de kilo. Es decir, lo propio, lo justo, el equilibrio de los extremos, para que no falte en ninguna de las partes, para que todo ande en una medida proporcionada. Por tanto, este es el consejo pertinente a aplicar en una disyuntiva entre la sensatez y la sabia intervención y el furor y el arrojo del deseo de la sangre. ¿Ok? Bien, pues tenerlo en cuenta porque esta es una posible respuesta para estas dos líneas de mutación. Cuando en otra ocasión, junto al general, tenemos la cuarta línea, que la cuarta línea, recordaréis, porque la hemos visto hace un momentillo, ¿no? La cuarta línea es aquella tampoco, digamos, muy popular dentro de la exaltación literaria y popular que hacemos de la épica, ¿no? El valor, el arrojo, oh, cuidado. El valor y el arrojo tienen otras medidas y otras medallas y otros reconocimientos en la sabiduría que sabe ahorrar en economía o en economía vital. Estamos hablando aquí de economía vital. Estamos hablando de principios, de ahorrar. No es por cobardía, no es huir, lo que es saber retirarse pertinentemente para no sufrir una derrota afrentosa por el impulso de tu sangre y de tu amor propio o por de las convenciones sociales en las que vives inmerso. Por eso he hecho alusión a la cultura genérica que por lo menos hasta, bueno, estamos en el siglo XXI, el siglo XX ya sabéis las masacres de sangre que más que todo el resto de la historia, y estamos en el XXI y hoy tenemos conflictos ahí arriba que no siguen hablando muy bien de la humanidad, ¿no? Por tanto, cuidado con aquello de, iba a decir los cojoncitos, pero no lo diré, ¿vale? Bien, cuidado, cuidado. Bien, estamos con la segunda y la cuarta. La segunda y la cuarta pues nos llevan a la necesidad de saber empatizar con el momento adecuado. El 16, la empatía, el oído musical. Otra vez iba a hacer alusión a mi amigo Antonio, que trabaja con la música y te tengo ahí enfrente, pues, bueno, otra vez te hablo. Oído, ¿verdad? Es tan importante saber empatizar con el entorno, ¿verdad? Bien, pues precisamente el empatizar con el entorno para saber hacerlo marchar se requiere en una situación como esta, en el que unimos al general adecuado con una actitud poco común en lo popular, como es el saber retirarse, que vuelvo a subrayar, que no es lo mismo que huir, para poder preservar las energías para una intervención más adecuada cuando proceda. La intervención que procede ahora es empatizar con el entorno y saber que uno no debe ir hacia adelante, sino saber retirarse prudentemente. Bien, y con eso armoniza con el entorno. Cuando en otras circunstancias, en la segunda con la quinta, pues bueno, en la segunda tenemos al general, bien informado, bien comunicado y bien delimitado. Y disculpar que reitere como un latiguillo, pero es que lo veo importante, ¿no? Delimitado incluso, para que luego de una victoria no quieras tú emprender por tu cuenta. No, no, no. Una vez cumplido los objetivos, ¡pum! Listo, se acabó, no hay más. No tengo que hacer prevalecer mi ego. No quiero hacer lucir mi estrella más. Mi estrella ya ha lucido cumpliendo, ¿vale? Bien, pues ahora con la quinta línea hay una reverberancia tanto de la sangre como una remitencia a la sabiduría y la sensatez.
La sangre, como en la tercera línea, querría arremeter e ir a por todas. Y la sabiduría dice, no, sé selectivo, selecciona precisamente aquello que en relación a aquello que me has consultado es realmente necesario para ti, para tu formación, para tu pretensión, para tu necesidad. Porque estamos frente a un estado de crisis que hay que subsanar. Por tanto, podemos hablar de subvenir una necesidad. Y para esa necesidad, pues no necesita de todo. De manera que cuando mutan la segunda y la quinta, el complementario total es el hexagrama número 8, la solidaridad. Por solidaridad, tanto por ti, como estoy recordando ahora mismo que muchas veces vemos el enemigo, al menos de una manera vulgar, como que el mejor enemigo es el enemigo muerto, ¿no? Y voy a recordar una semblanza de la tradición occidental en que después de la victoria peculiar del Moisés sobre las huestes del faraón que los perseguían, pues la hermana Miriam pues se puso a cantar y tal, ¿no? Esto se comenta en la literatura rabínica, ¿no? Pues la divinidad la molestó. Que los que han muerto ahí también son hijos míos. Que los que se han llevado al río también son hijos míos. Entonces, ¿entendéis? Solidaridad para con los propios y para con los ajenos. No hay necesidad de alarde a costa de la vida o de la virtud de los seres humanos. Con eso todavía nos queda otra vez con base en la segunda, tenemos la victoria, ¿verdad? La victoria final de la sexta línea. Cuando mutan las dos líneas, porque la segunda es el general bien centrado, y en la sexta existe la propensión, siempre que el oráculo manifiesta una expresión literal, no es meramente literal, porque con esto tampoco quiero yo rebajar el valor de lo que es literario, ¿no? Sino que es un elemento de realidad. Es decir, hay una propensión, por aquello del ánimo, de la victoria que antes he tenido ocasión de exponer de alguna manera, pues tiende a borrar las barreras entre los intervinientes y sus capacidades y sus aportaciones a la victoria final, ¿no? Hay una propensión a querer borrar las barreras, pero es peligrosísimo que uno le pague de igual manera a quien tiene unos méritos sobradamente fundamentados en principios y a quien es un oportunista y hace prevalecer lo poco que ha hecho o encubre incluso la rapacería en la que ha incurrido a lo largo del trayecto, sabiéndola ocultar y queriendo ganar ante el jefe victorioso. Oh, pero yo he hecho tantos méritos, ¿no? Cuidado, cuidado, que aquí debe ser selectivo, no vayamos a engañar a nadie. Por tanto, cuando mutan la segunda y la sexta, el complementario total es el hexagrama 23. No vaya a desintegrar. Antes que desintegrar, antes que nuevo emprendimiento, sustenta la base con generosidad, que es las radicales fundamentales que debemos retraer de la síntesis del 23 para la aplicación de este conjunto de las líneas. La segunda y la sexta tienen como complementario la necesidad de que en lugar de emprender hacia adelante arbitrariamente, sustentar nuestra base, la base de la victoria, con generosidad. Y por supuesto, parte del sustento de esa base consiste en no confundir la labor del noble con el arribismo del vulgar. Bien, con eso hemos consumido las opciones de dos líneas entre la con base en la segunda. Cuando la base es la tercera, es decir, aquella desdichada en que el ímpetu fogoso, ay, que me ha dicho esto, me ha insultado gravísimamente, yo voy y tal y cual. Y te dice, no porque
lo único que vas a conseguir es llevar cadáveres propios en el carruaje del ejército en el que tú usurpas la función de dirección del general, ¿no? Este es la base que tenemos ahora en principio. Cuando esa base hemos de conjugarla con la línea cuarta, la tercera con la cuarta, nos llevan al 32. Y la tercera era la usurpación que puede hacer en un momento dado el ímpetu, el deseo, el furor, la ansia de victoria, el grandor que uno siente dentro, ilusamente, y quiere llevarlo hacia adelante. Y la cuarta, en donde precisamente la sabiduría está no en enfrentar a un enemigo que te va a patear los morros, sino en saber preservarte y retirarte para conservarte tú y tus ejércitos o tus recursos, aquello, hablando de la consulta, aquello que pensabas poner en movimiento en relación a lo que has querido consultar, pues en lugar de arriesgarlo, sea económicamente, físicamente, o de tiempo, o de empleo de personas o recursos, para preservarlo, en lugar de arremeter y llevar cadáveres propios, retirarte para preservar las energías para mejor momento. ¿Cuál es el complementario de estas dos líneas en mutación? El hexagrama número 32. ¿Qué es el 32? El 32 es el arquetipo de la duración, que está caracterizado por el prototipo del matrimonio tradicional. Es decir, unos jóvenes, nos conocemos jóvenes, nos hacemos novios en el trabajo, en la adolescencia, en la universidad, en donde quiera que sea, en la calle, nos conocimos, te casas años más tarde, ya ha habido alguna desaparición, murió el abuelo, la abuela, ha habido algún cambio económico o de ciudad y me he tenido que ir a otro sitio, tú te vas, luego te casas, vienen hijos, te puedes comprar, no puedes comprar, no tengo trabajo, viene una enfermedad. Y sin embargo, en función de la finalidad de la permanencia, ambos se conjugan a saber adaptarse a las distintas circunstancias. De ahí que el prototipo del 32 sea el matrimonio y su significación más profunda, la duración, la duración en función de una alta finalidad, adaptarse a las circunstancias, que es precisamente lo que necesita la conciliación entre estas dos líneas. Una que pretende usurpar las funciones de la sabiduría y avanzar, y otra que dice, no, la sabiduría aquí está en saber preservar las energías para no dilapidarlas funestamente. ¿De acuerdo? Durar. Bien, esto es otra, cuando en otra ocasión volvemos a tener la tercera línea, es decir, esta del ímpetu, diré juvenil, ¿no? Y aunque estos accesos nos pueden dar a todo en cualquier momento, dependiendo de que, bueno, de qué cosa nos embargue el ánimo en cada momento, no lo engatuses, ¿no? Pues el ímpetu te sale, que lo mismo me sale con 70 y tantos años, ya, 76, que ya acabé de cumplirlo esta semana pasada. Pero también soy susceptible de ser cogido por la ilusión, ¿no? Y la última efervescencia. ¿Recordáis aquello del árbol viejo de Machado, ¿no? Florecido bien, pero aquí mal florecido. Porque hay también una línea en que ese florecimiento nos puede llevar a la catástrofe. En el hexagrama 28 dice, hombre, vas a gastar en flores lo que necesitas para sobrevivir. Es decir, hay momentos en que ese ímpetu puede ser renovado porque todavía está en un momento dado. Bien, bueno, lo que estoy hablando es del hervor de la sangre y como tenemos a la tercera línea de base, tenemos este intento de subvertir los valores y de que sea el ímpetu de la sangre el que mande sobre la sabiduría. Pero aquí debemos conjugarla
con la capacidad de selección con la quinta línea. En la quinta línea, la recomendación oracular es, oye, mira, no a por todas no, muchacho. Comprendo tu hervor, aunque tenga 70 y tantos años. Pero, tío, ya es el momento de que hagas recurso de sabiduría y seas selectivo en aquello en lo que debes intervenir. Es cierto que hay algo que debes hacer, pero muy selectivamente, no te lo vayas a comer todo, que luego vas a morir de un empacho, luego no vas a poder dormir, luego te vas a sentir como, bueno, cuando conjugamos ambos elementos, el ímpetu de una parte, esa insurgencia interna, juvenil y todavía, digamos, hirsuta, tosca, y el toque a la sabiduría, pero no, hombre, no, hijo, sé selectivo, sabe seleccionar, sé usar del discernimiento y de la sabiduría tuya, la que hayas adquirido a lo largo de la vida, y selecciona adecuadamente el objeto de la intervención que sea conforme a razón. El complementario nos habla de dónde contextualmente debemos situar tal objetivo, porque es el complementario del 48, y el 48 es el pozo, y el pozo alude a los elementos que son comunes en la sociedad. Es común el agua. El caviar no es necesariamente común, ¿vale? O leer a Marcel Proust o conocer a Joyce, no es necesariamente común. Pero el agua sí es fundamental. Entonces, el 48 habla de una recurrencia básica a lo elemental de la sociedad en la que estás. Entonces, entre la tercera línea, que tiene una propensión inflamada por el ardor de la sangre, y la quinta, que tiene una recurrencia oracular que te dice sabiduría, sabiduría para seleccionar, el 48 te viene a decir, entre los elementos comunes, ¿dónde está el resultado? Ser preciso y selectivamente para los elementos de necesidad común. Bien, pues con esto vamos de tercera y quinta a conjugar en otra ocasión cuando nos sale la tercera y la sexta. La tercera, volvemos a reiterar, que es aquel impulso que quería usurpar a la sabiduría por el empuje y la valentía extemporánea. Y la sexta es aquella en que en función del ánimo de la victoria, pues es propensa a querer confundir a quien nos ha servido con una fidelidad a prueba de bomba, a aquel intromiso que se ha querido ganar, o intromisa, que nos quiere, que tiene habilidad como para quererse ganar nuestro favor y le diéramos parte que no corresponde al vulgar. Bien, cuando se conjugan ambas, nos llevan al hexagrama número 18, que es el trabajo en lo echado a perder. Es decir, daos cuenta de que se han presentado en esta respuesta oracular, en relación a lo que quiera que hayamos preguntado, hay dos elementos ahí peligrosos. La tercera, que tiene una efervescencia ignorante, muy impetuosa, y que si la dejamos seguir adelante nos va a llevar al desastre. Y la sexta, que además tendemos a confundir los verdaderos valores con los valores de salamería o con los meros encantos ilusos con que nos podemos engañar y queremos engañar nuestros principios. Por tanto, el complementario nos dice, oye, aquí, date cuenta, estás llegando al final y estás a punto de estás echando el trabajo a perder. ¿Qué nos dice el trabajo en lo echado a perder? Porque es el momento preciso de poder rectificar. ¿Cómo? Pues retrotrayéndote a ti mismo a un autoanálisis para ver cuándo has dejado de dejar de tener conciencia plena
te has dejado ir indolentemente, dejando que se cuelen elementos de debilidad. Tú no has sabido no has sabido cortarte a ti mismo ese deseo. Has dicho, porque importancia, vamos, ¿qué más da que yo me coma esto, que yo haga esto, o que este haga esto, que haga aquello? Lo dejo y cuando te das cuenta, está la escudilla llena de gusano, como es el prototipo del arquetipo en cuestión del 18. Una escudilla con alimento en la que ya empiezan a prosperar las mariposillas que salen muchas veces entre los cereales cuando los tenemos mal envasados. ¿Eh? Es decir, es el momento de que te pares, de que estás descomponiéndose tu espíritu y tu razón y aquello de lo que te quieres ocupar. Vete a analizar cuando has empezado a fallar por autocomplaciente debilidad, corrige y vela que no vuelva a pasar, porque ya que te ha pasado una vez, puede que, como dice el refrán nuestro, la cabra tira al monte. Y puesto que ya hay un carrilito, ya hay un surco, no vaya a ser que el surco te induzca otra vez a volver a las mismas deficiencias. Bien, pues eso para la tercera y sexta. En el siguiente supuesto, la línea que nos sirve de base es la cuarta. Os recuerdo brevemente. Aquella en la que más vale una retirada a tiempo que un alarde bravucón en el que te parten todos los piños. ¿De acuerdo? Vale. Esa es la cuarta línea. Y la vamos a conjugar con la quinta. Bien, pues viene muy bien, además son correlativas. Te dice, Mar, muchacho, no te arriesgues porque te van a desvalijar. Vas a perder todos tus recursos, del orden que sea. Espirituales, materiales, te vas a ver totalmente desfondado. Mejor resérvate. Y la quinta, sé selectivo. Es decir, es cierto que hay algo que hacer, pero no es todo aquello que te bulle en el magín. No es que lleves a cabo todo aquello que por impulso querrías llevar a cabo. No. Discierne selectivamente cuál es la intervención precisa que en relación a lo que acabas de consultarme debes hacer y que debes hacerlo conforme como el agua discurre por lo fácil, sin pretensión y con adaptación a la gravedad circunstancial, y uso el concepto de gravedad en el doble sentido, de gravedad en el sentido newtoniano y de gravedad en el sentido fisiológico, ¿no? Conforme a la gravedad, adaptándote, transparente. Con esas dos líneas nos lleva al 47. Cuando nos lleva al 47, el 47 es el prototipo, es la desazón, la opresión, la desazón, el agotamiento. Daos cuenta qué tipo de conceptualizaciones más un poco inquietantes, ¿no? A priori, pero que son extremadamente importantes en la existencia humana. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenemos que aceptar limitaciones. Y todos debemos limpiar en algún momento el rencor que se nos ha atesorado en las arterias. Bueno, atesorado es un concepto, aquí hay unos símbolos, ¿no? Contradictorio, bueno, corregirlo. Se nos ha acumulado como se acumula la cal en los conductos del agua y no sale el agua. El rencor de lo que yo creo que me merecía y no me merezco. O ¿por qué me ha tocado a mí? Y te dice el destino desde arriba. Bueno, ¿y quién eres tú para que a ti no te toque lo que le ha tocado a otro vecino tuyo y mucho peor? De manera que pero esto tiene un significado muy importante. Es la prueba del carácter que nos toca pasar. Si el noble la pasa, sale crecido. ¿Y por qué sale crecido? Porque sabe disminuir el rencor y sabe aceptar con humildad que frente al universo no es más que una criatura más. Y todo esto en relación a la cuarta y quinta línea, que tiene que aceptar
el saber retirarse, cuando lo glorioso, según su cultura, sería haber tirado para adelante, ignorando, por supuesto, tendría que ser muy ciego y muy sordo para la cantidad de pérdidas propias y ajenas que iba a arrastrar en el conjunto. Y la quinta, y además sé muy selectivo, debes ser muy selectivo y debes saber aceptar que eres una criatura más, que esta prueba la tienes que pasar, porque no es que te corresponda todo. Tú crees que te corresponde ser la más guapa, el más guapo, el más inteligente, el mejor, el más poderoso, el más sabio, el más santo, ni siquiera el más santo. Hasta en eso hay exceso. De manera que no eres, tienes que aceptar ser lo que eres, en tu proporción adecuada, que tampoco es cuestión de que te tire. Bien, eso es para la cuarta y la quinta, que nos llevan a esta prueba del carácter. Cuando es la cuarta y la sexta, es decir, la retirada en lugar del avance y el saber discernir a quién recompenso de una manera y a quién recompenso de otra, pues estamos en otra disyuntiva importante. Cuando ambas líneas se nos han presentado como respuesta oracular, el hexagrama que tenemos como complementario es antes de la consumación. Antes de la consumación. Daos cuenta. Hemos parado el ejército para que no entre en pérdida. Y con ello ya hemos conseguido una victoria. Una victoria que debemos saber gestionar con justicia y con equidad. Bien, está por delante esto. Una advertencia importante. Nunca las advertencias son arbitrarias en I Ching. Por tanto, si nos está diciendo no confundas al noble con el vulgar, es porque vamos a tener la predisposición interna de dejarnos ganar por nuestros deseos o por la salamería de quien ha sabido colocarse a nuestro lado para su beneficio propio y nosotros ceder por la debilidad que quiera que sea. De manera que debemos tener en cuenta ese par de elementos. Y como no lo hemos resuelto todavía, tenemos por delante, pues como el joven zorro, un río helado, y a la otra parte está la gallina que el zorro se quiere comer, ¿no? Porque tiene necesidad de comer. Lamento poner ejemplos cruentos, pero bueno, tampoco es una cuestión de asustarse. La vida y la muerte forman parte de la existencia, ¿no? De manera que el zorro coma gallina, de hecho nosotros comemos gallina. Bien, no os asustéis. El zorro está viendo que las gallinas están al otro lado del río y el río está helado. Pero el zorro es un prototipo de astucia y de sabiduría, ¿no? Y como tal lo usa el oráculo en su tradición escrita. Él, antes de cruzar el río, bien, allí está la comida y yo estoy hambriento. Pero todavía me queda cruzar el río, como es el caso de esta criatura que acaba de hacer una consulta y le han salido estas dos líneas. Todavía tiene elementos para llegar a su consumación. ¿Qué hace? Pues vista larga, sin perder de vista el objetivo, pero un tanteo circunstancial muy cauteloso. El zorro tantea con sus patitas a ver si no cruza el hielo y es firme y puedo cruzar por aquí y así va avanzando. Poco a poco, con vista larga, en una finalidad que no es cuestión de echar a perder cuando ya hemos salvado a nuestro ejército de la derrota, si es que no avanzamos, y cuando todavía no hemos incurrido en confundir al noble con el vulgar en el reparto de los bienes finales. Bien, pues esta es para una posible respuesta para la cuarta y sexta línea de mutación. Cuando ahora en otra ocasión volvemos a consultar y la que tenemos como base y consecución son la quinta y la sexta, pues la quinta, que es básica, es un llamado de atención a
a desbrozar de entre todo el impulso, todo aquello que bulle en nuestro magín, todas aquellas preocupaciones que desearíamos satisfacer, todos aquellos elementos que conjugamos en nuestra cabeza y por los que quisiéramos ir, te dice, sé selectivo, no a por todas. No vayas como los ejércitos cuando el anatema. A por todo, mato hasta los niños y los perros y luego sembramos las tierras de sal. No, no es anatema, no es a por todo. Es selectivamente. Si lo que tienes que quitar es un grano, pues no hace falta ni siquiera que le des una patada al perro. Disculpad el ejemplo burdo. Pretendo resaltar lo opuesto, la capacidad de finura y de selección que es necesaria con la quinta línea, para poder seleccionar de entre todo aquello que embarga nuestro magín, nuestro corazón, nuestra sangre, ser selectivo conforme a necesidad. Esa es la quinta línea. Y la sexta, que va en inmediata secuencia, es la obtención del resultado. Pero incluso cuando obtengamos el resultado, no eches las campanas al vuelo y convides por igual y repartas igual en todos los convidados del pueblo. No, entre los convidados del pueblo, pues deberás hacer las pertinentes distinciones entre unos y otros, y no en función de arbitraria jerarquía, sino en función del orden ético en la participación en los asuntos que hemos arreglado. Como existe, no obstante, esa propensión anímica que nos confunde de la victoria a querer borrar la barrera, a ver si me explico, de la ética, que es curioso, porque el complementario, cuando estas dos líneas mutan, el hexagrama que se produce es el 59, que es la disolución del propio egoísmo. Pero es que la disolución del propio egoísmo puede estar en querer, con la quinta línea, abarcar más de lo preciso en la intervención, en lugar de ser estrictamente preciso, y también puede estar en que nos encaprichemos con querer favorecer a alguien porque es mi hijo o el primo de mi hijo. En este caso sería un sobrino mío, ¿no? Bien, quiero favorecer a mi sobrino y debo limpiar mi corazón para amplificar y poder abarcar más amplio campo de humanidad. Bien, pues con esto hemos terminado la clase de hoy.